Hola, buenas noches. Feliz inicio de semana, de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Ya nos vamos acercando a las fiestas, bueno, a las celebraciones propias de la Semana Santa. Bueno, les voy a mandar este brevísimo videíto que me han pedido que prepare, porque, queridos hermanos, pues como ustedes saben, yo no asisto asiduamente a las horas santas en nuestra comunidad. Entonces desconozco de alguna manera la forma en que ustedes realizan o celebran estas horas santas. De las muchas formas que hay de celebrar una hora santa, eh, yo les voy a hablar en este momento de la que la Iglesia Católica, a través de este ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, nos dice. Vuelvo y repito, hay muchas maneras de celebrar una hora santa, pero esto que les voy a hablar yo acá en este momento es lo que dice la Iglesia, lo que en síntesis se debe realizar. De este documento específicamente surgen las diferentes formas a las que habitualmente estamos acostumbrados y que fácilmente encontramos en Internet. ¿Por qué hago esta presentacioncita breve? Porque me lo han pedido así, ya que muchas personas me comentan que algunos de ustedes, no todos, cuando les toca dirigir una hora santa, la hora santa no es una hora santa, sino que es una conferencia. La hora santa, queridos hermanos y hermanas, no es para ir a no es para ir a hablar de testimonios, no es para impartir un tema. La hora santa tiene una estructura que debemos respetar. Por eso se llama hora santa. Para dar un tema, para dar una explicación de algo, para dar algún testimonio, para enseñarle algo a los fieles, hay otros espacios, hay otros momentos, pero nunca dentro de una hora santa. La hora santa tiene cuatro formas o cuatro partes fundamentales de las que yo les voy a platicar acá. Sigamos viendo la presentación. Dice ahí la primera parte de una hora santa. Bueno, antes de continuar, la hora santa son 60 minutos. Tiempo reloj. Entonces, dentro de esos 60 minutos se tiene que dar estas cuatro cosas. La primera, la exposición. Veamos qué dice el documento. Congregado el pueblo se puede entonar algún canto, si se juzga oportuno. Es decir, que no siempre es necesario entonar un canto. El ministro se acerca al altar. Si el sacramento no está reservado en el altar en que se va a tener la exposición, el ministro, cubierto con el humeral, lo traslada desde el lugar de la reserva, acompañándolo algunos ayudantes o algunos fieles con cirios encendidos. Cuando aquí se refiere a ministro, no está hablando de los ministros extraordinarios, está hablando del sacerdote, porque en origen la hora santa o la exposición del Santísimo es trabajo del sacerdote o el diácono. En nuestras comunidades, como no siempre el sacerdote puede estar presente, entonces es necesario que un laico lo haga. En este caso particular no utiliza el paño humeral, simplemente con mucho decoro va, saca la reserva y se traslada al altar. Póngase el copón o la custodia sobre la mesa del altar cubierta con un mantel. Pero si la exposición se alarga durante un tiempo prolongado y se hace con la custodia, se puede utilizar el trono o expositorio situado en un lugar más elevado, pero evítese que esté demasiado alto y distante. Bueno, eso por cuestiones meramente prácticas. Nosotros en la comunidad tenemos un expositor, un troneto, que es una especie de base de madera donde se pone la custodia. Si la custodia fuera más alta, entonces no sería necesario utilizar ese troneto, pero nosotros lo utilizamos porque nuestra custodia es pequeñita. Dice, expuesto el Santísimo Sacramento, si se emplea la custodia, el ministro, el sacerdote, inciensa al sacramento. Después de esto, si la adoración se prolonga durante un tiempo bastante largo, puede retirarse. Esto es cuando el Santísimo quedaría expuesto por 40 horas, por ejemplo. Vuelvo y repito, solo el ministro sacerdote puede incensar el sacramento. Número 94 dice,
Si se trata de la exposición solemne y prolongada, conságrese en la misa que preceda inmediatamente a la exposición la hostia, en la que se ha de exponer a la adoración, y póngase en la custodia sobre el altar después de la comunión. Bueno, esto es meramente cuando es una prolongación de la misa, la hora santa. En nuestro caso particular, pues solamente se saca del sagrario, se lleva al altar, se expone y comienza. Esa es la primera parte de la hora santa, la exposición. Vean todo lo que lleva desde el traslado hasta la exposición, y sugieren que haya un canto, pero no siempre va a ser necesario. Bueno, sigamos con la siguiente parte, valga la redundancia. Si la primera parte era la exposición, la segunda parte es la adoración. ¿Qué dice la iglesia con respecto a la adoración? Dice, durante la exposición, las preces, cantos y lecturas deben organizarse de manera que los fieles, atentos a la oración, se dediquen a Cristo el Señor. Preces, cantos y lecturas. ¿Para qué? Para que nos dediquemos a Cristo el Señor. Pero cuando nosotros empezamos a meter temas, empezamos a dar conferencias o charlas, toda la adoración se perdió. Porque nuestra atención no es para estar escuchando a una persona hablar, es para escuchar y contemplar a Jesús. Y está clarito acá el número 95. Para alimentar, dice, continúa el documento, la oración íntima. Hágase lectura de la Sagrada Escritura con homilía, si está el sacerdote presente. Si es el sacerdote, hace homilía. Si es un laico, simplemente lee la lectura y hasta ahí se quedó. O breves exhortaciones que lleven a una mayor estima del misterio eucarístico. El sacerdote es el único autorizado para hacer exhortaciones, si él lo considera necesario. Los laicos no podemos hacer eso. Conviene también que los fieles respondan con cantos a la palabra de Dios. En momentos oportunos debe guardarse un silencio sagrado. En la liturgia es una cosa hablar de silencio y es otra cosa hablar de silencio sagrado. Silencio, como nosotros lo conocemos, es estar en silencio, es no hacer ruido. Pero cuando en liturgia hablamos de silencio sagrado, nos estamos refiriendo a un silencio en el que Dios es el que habla, no nosotros. Por eso yo insisto en la manera, y no como lo dice, no porque Gerardo lo diga, es que lo dicen los santos padres de la iglesia, y ustedes pueden preguntarle a los sacerdotes. Nosotros vamos a la hora santa a contemplar, a adorar. Pero imagínense que nos agarra una habladera y tarara, 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 y señor, 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 pa, 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 pa. Nunca nos callamos. Entonces, no lo dejamos hablar a él. San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, para el año de la Eucaristía, en el año 2002, estableció y dijo, fue muy enérgico y dijo, la hora santa o la hora de contemplación es para adorar y contemplar al Señor, no para hablar. Las horas santas de él eran en total silencio. Pero ¿qué pasa? En nuestro ámbito, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, no podemos estar una hora totalmente en silencio porque más de alguno va a cabecear, más de alguno se va a dormir, más de alguno va a perder el horizonte y va a estar en todo menos en la adoración. Por eso es que nosotros acudimos a las oraciones, acudimos a los cantos, precisamente para enriquecer nuestro encuentro, nuestra dedicación a Cristo. Vean que el documento es claro. El número 96 dice, ante el Santísimo Sacramento expuesto durante un tiempo prolongado, puede celebrarse también alguna parte de la liturgia de las horas. Vean qué interesante. Si digamos que en este caso los jueves a las 7 de la noche podemos rezar vísperas, por ejemplo, la hora de vísperas. Y es cuando rezamos los salmos, ya hay una estructura dada para eso. Y es bonito porque de esta manera los fieles, todos los presentes, participan y no solo están escuchando a una sola persona hablar, que eso también es otra cosa. Tenemos que dar, si vamos a hacer una hora santa en donde vamos a tener que hablar, procuremos que las otras personas lo hagan también,
porque escuchar a una sola persona hablar 60 minutos es realmente cansado y perdemos de vista lo importante de nuestra adoración. Entonces vean qué interesante lo que dice el documento. ¿Cuál es la tercera parte? La bendición. Ya hablamos de la exposición, ya hablamos de la adoración y lo que conlleva la adoración. Ahora vamos con la parte de la bendición. Dice el documento: hacia el final de la adoración, el sacerdote o diácono se acerca al altar, hace genuflexión y se arrodilla y se canta un himno u otro canto eucarístico, mientras el ministro arrodillado inciensa el Santísimo Sacramento cuando la exposición tenga lugar con la custodia. Vuelvo y repito, cuando hablamos de ministro, no estamos hablando del ministro extraordinario, estamos hablando de el del sacerdote o el diácono, como bien lo especifica acá. Luego se levanta, dice, y dice, oremos, y hace la oración que ahí aparece. Eso es la parte de la bendición. Luego sigue la reserva. ¿Cómo se hace la reserva? Pues es lo más fácil del mundo. Acabada la bendición, el mismo sacerdote o diácono que dio la bendición u otro sacerdote o diácono reserva el sacramento en el sagrario y hace genuflexión mientras el pueblo, si se juzga oportuno, hace alguna aclamación. Finalmente el ministro se retira. Es decir, puede haber para la reserva un canto o puede haber una aclamación. Eso ya dependerá de cómo fue estructurada la hora santa. Entonces, para terminar, nuestras horas santas no son para dar conferencias, no son para dar temas, no son para dar testimonios, no son para ir a hablar. Está el Santísimo expuesto y yo me pongo delante de la gente a estar hablando. No, porque le estamos faltando el respeto al Santísimo Sacramento. La hora santa es para ir a adorar, a adorar por medio de la oración, por medio del canto y por medio de la lectura. Solo el sacerdote, si estuviera presente, está autorizado a hacer alguna homilía o a dar alguna especie de amonestación. Pero los laicos no tenemos permitido realizar más que lo que se nos permite, que en este caso es exponer al Santísimo, hacer las oraciones iniciales como corresponde y estructurar la hora santa de manera que la gente, en lugar de estarme escuchando hablar a mí, se preocupen por estar contemplando y escuchando en el silencio la voz de Dios. Entonces yo espero que estos pequeños tips les puedan ayudar a poder realizar mejor sus horas santas, porque en efecto, vuelvo y repito, no es porque yo me las sepa todas, yo estoy utilizando documentos de la iglesia para darles a entender cómo es la manera correcta. De esta forma general se desprenden todas las otras formas de hora santa. Hay que respetar lo que la iglesia dice. Vuelvo y repito, la hora santa no es para ir a dar una catequesis. La hora santa es para adorar a través de las oraciones, a través del canto y a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces yo espero que puedan ponerlo en práctica si así lo consideran oportuno, pero mi obligación es pues enseñarles desde lo que dice la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Ánimo, y cualquier cosa me pueden consultar y así seguimos enriqueciéndonos y aprendiendo unos de otros.